Hola, en este video estaremos revisando un libro que tengo en digital que habla de un tema que no he visto que muchos toquen y que es importante sobre todo para aquellos que les gusta lo que es el estilo manga. Este libro, a pesar de estar pensado para un material tradicional, yo creo que también puede aplicarse de manera en digital, sobre todo porque hay que revisar las bases, ¿no? Es como, por ejemplo, no importa si tú utilizas un pincel tradicional o digital, de todos modos, digamos que las técnicas básicas las vas a tener que ver para aplicarlos en ambos. Entonces, el tema de este libro es acerca de las tramas o screen tones, como se les conoce también en inglés, que para que los que les gusta el estilo manga podrán reconocer como esas zonas grises que se utilizan para marcar diferentes tonalidades o sombras. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar el video definiendo qué son las tramas. Las tramas mecánicas, como también se les conoce en español, son unas películas delgadas que contienen un adhesivo en la parte posterior, de tal manera que pueda adherirse al dibujo. En la parte anterior o la parte del frente contiene ya sea puntos o líneas o alguna otra textura que, digamos, eh, están como en un área determinada, nos dan el efecto de gris. Por ejemplo, unos pocos puntos pues nos daría la, como la intensidad de claro, ¿no? Y bastante puntos en un área sería como un poco más oscuro. Dependiendo de la densidad de estos puntos y de qué tan juntos o qué tan separados están, pues nos darán un tono de gris diferente. Si ustedes ven los mangas, se darán cuenta que, por ejemplo, eh, no es lo mismo ver la trama de algo que es, por ejemplo, un pelo oscuro, digo, perdón, un cabello oscuro a un cabello un poco más claro. O, por ejemplo, las sombras que vienen en la piel son a lo mejor un poco más claras, de un gris más claro, que algunas sombras en los pliegues de la ropa, por ejemplo, ¿no? Las más comunes de esta trama son las que son puntitos, como les digo, también a veces son líneas cortas o a veces líneas un poco más largas, pero también hay aquellas que simulan ya sea agua, nube, madera, brillos. La variedad de tramas disponibles tanto de manera tradicional como digital es demasiado amplia, por lo que primero conviene saber cómo usarlas y después comenzar a aplicarlas. Y por eso es que quería revisar primero este libro, para que vean un poquito de cómo es la teoría y si quieren ya en otro video podemos ver ya más ejemplos y hacer ejercicios para que vean lo que es colocar tramas, porque como les digo, mucha gente se enfoca en lo que es dibujar el manga y todo eso, pero he visto muy pocos que mencionen como tal cómo es que se deben colocar las tramas. Entonces, comencemos con el libro. Ok, y entonces comenzamos con... el libro está en inglés, yo les voy a dar la información en español, así que perdón de antemano si me trabo un poquito. Pero básicamente lo que dice la primera hoja es pues que nos explica el tipo de los tonos, que de hecho tienen un nombre como numérico, donde nos explica lo que son, digamos, la densidad del, del tono y el número de, por ejemplo, si son puntos, el número de puntos o el número de líneas. Por ejemplo, aquí dice que el 61 es el más común de todos los tonos y el número 61 significa que son 60, ¿cómo se llama? Filas de puntos por, eh, digamos, bueno, aquí dice por pulgada, por pulgada, pero nosotros podemos decir que por un cierto área, por ejemplo, en este cuadrito, que dice de 25.4 milímetros, hay una línea de 60 puntos. Entonces, déjenlo cerco. O sea que en este cuadrito van a ver 60 puntos. 60 puntos. Una línea de 60 puntitos. Y luego abajo otra línea y otra línea, otra línea, otra línea, otra línea. Aquí lo marca, esta es una línea de 60 puntos. Entonces toda esta área está llena de puntitos. Obviamente aquí como digamos el libro ya está impreso, pues no lo verían. Pero si por ejemplo ustedes van a algún programa digital, ahí sí se, como le puedan hacer el acercamiento, pues ahí se ve bastante bien lo que son los puntitos.
Entonces, ahorita si quieren les doy un ejemplo en Medibank, pero digamos que esta es el tono 61 con una densidad de 10%. Es decir, que no están tan juntos, por así decirlo, y entonces nos da este tono como gris claro. Ajá. Obviamente, lo que son los fabricantes, pues tienen como sus propios nombres, pero básicamente tienen esta numeración, ¿no? Como para que te dé a entender. De hecho, el Medibank también te viene como por densidad, por ejemplo, dice 60-40 o 50-70, algo así, porque en uno te dice un número te dice cuántos puntos tiene, como por ejemplo 60, y el otro número es la densidad. Por ejemplo, en Medibank yo en lugar de encontrarla como 61, la encontraría como 60-10. Pero ya les dije, eso ahorita lo vemos. Entonces, aquí dice básicamente que es como una película. Hagan de cuenta que ustedes agarran como una hoja. Digamos que esta es una hoja tamaño carta. Entonces, esta hoja, por adelante se ven los puntitos, por atrás tiene un adhesivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ocuparan un pedacito, pueden cortar así como un cuadrito y este cuadrito ponerlo encima del dibujo. Entonces, básicamente es como si ustedes pegaran una calcomanía encima del dibujo y ya le da como ese tono en gris. Aquí tiene también más ejemplos, como les decía, los más comunes que sean puntos, pero también pueden ser líneas, también pueden ser, si se dan cuenta, aquí es una textura hecha con líneas, aquí es una textura hecha con puntos, o incluso gradaciones. Perdón. Es decir, que se haga como un degradado, pues, ¿no? Aquí se ve más oscuro porque los puntos están más juntos, como por ejemplo aquí, y aquí están ya un poco más separados y se ve así. Si se dan cuenta, aquí es igual. Aquí se ve más oscuro porque los puntos están más juntos y se ve más claro porque los puntos están más separados. Ahora también, estas son muy comunes en los programas digitales también, que vengan ya prehechas. O sea que, por ejemplo, aquí podamos encontrar tramas y ya podemos encontrar, por ejemplo, textura. Se conoce como pata de gallo, es muy utilizada en lo que son textiles. Entonces la podrían usar para la ropa. Por ejemplo, el fondo de brillitos, el típico fondo de brillitos, ¿no? O por ejemplo, estas que son ya más como patrones que se pueden usar para fondos, igual para telas, o estos para fondos, ¿no? Como con efectos especiales. Estas son, digamos, tradicional, como les digo, ustedes sacan su hoja completa con estos patrones y aquí dice que ya está generada por computadora. Ajá. Obviamente al momento de, por ejemplo, que ustedes lo vean en digital en un libro o impreso en un libro, pues no se va a notar tanto la diferencia. Estas están, digamos, hechas a mano y esta es a computadora. Ok, entonces, bueno, aquí está diciendo de cómo usar la graduación. Ajá, o sea, de que, por ejemplo, va de la izquierda a la derecha. Y bueno, esto sería como la introducción rápida que da, ¿no? Aquí ya es un poquito más, como les digo, es un libro enfocado a tradicional, pues explica que realmente las herramientas que se necesitan, así como nosotros utilizamos pincel o lápiz y goma para dibujar y para intentar, para las tramas también se requieren ciertos materiales. En este caso, está diciendo que necesitan un exacto y les está dando como consejos de que pues debe ser ligero, la, lo que es la hoja no debe moverse tanto y que debe ser fácil de manipular, en este caso que sea ergonómico. Entonces aquí él dice, pueden usar ya sea este tipo de exacto o cúter o este otro que parece un poco más un bisturí, ¿no? Y entonces pues aquí ya da como sus propias recomendaciones. Incluso estos son, les digo, tipo bisturí donde tú puedes reemplazar la hoja y nada más tener el mango. Pero esto más que nada es para, les digo, para tradicional. Aquí dice cómo cambiar la hoja para que siempre esté filosa, porque en tradicional es muy importante que la hoja digamos, del cúter o del cuchillo esté súper filosa para poder hacer todos los contornos. Ahorita va a venir la explicación, van a ver por qué. Y sobre todo para hacer estos efectos. Entonces, aquí recomiendo básicamente eso, ¿no?
Y entonces aquí da, por ejemplo, cómo hacerlo incluso circulares. Por ejemplo, esta es una trama y entonces ya lo pone de manera circular y va recortando los pedazos. De hecho, estos efectos que ustedes ven de línea blanca es básicamente, digamos que pegué la trama, así todas, o pegó el cuadrito de trama y luego con un cuchillo, bueno, con un cuchillo no, perdón, con uno de estos, empezó a hacer las líneas, a marcar las líneas. So, ahorita aquí más abajo lo pone en comparación. Ahora, también dice que hay que usar mesas de luz. Las mesas de luz, como ustedes saben, pues son mesas que tienen una parte de vidrio o una parte transparente, también puede ser acetato, con una luz debajo que al momento de que ustedes la conectan, pues la luz hace que puedan ver el dibujo que tienen abajo de una hoja, ¿no? De hecho, aquí pone que está el boceto, por así decirlo. Aquí está la página en la que va a trabajar y pues entonces nada más pone encima de la otra y cuando ya conecta la luz, pues ya puede ver bien el dibujo que está abajo. Entonces básicamente es eso. Aquí también está diciendo que pues hace falta, por ejemplo, digamos que aquí ponen la hoja, ¿no? Y en esta hoja, sobre esta hoja pegan la trama. Entonces estas herramientas son para, digamos, ponerlas bien, porque si uno, digamos, no nada más es como pegarla y ya, no, hay que frotarla sobre el papel para que quede bien pegada. Estas herramientas, esta no estoy segura de cuál es, él dice que es una herramienta que se consigue para tramas. Les digo, ahorita las tramas mecánicas no es que sean tan comunes, pero como ya son materiales tradicionales, a lo mejor es un poquito más difícil encontrarlas. Y pues bueno, esto se me figura que es como una plegadera que también se usa para plegar papel y encuadernar. Pero digamos que básicamente es ustedes ponen la trama como un sticker y ya nada más frotan sobre el papel con estas herramientas para que se peguen. Y pues obviamente también se utiliza lo que son gomas. Aquí él recomienda, como les decía en algún otro video, usar lápiz azul para que no se vea al momento, digamos, de que se fotocopie o se imprese. Y pues él también recomienda como bueno, el autor recomienda una brocha para quitar los residuos. Eso es importante porque pues las tramas a veces, al momento de que, por ejemplo, se hacen líneas como estas, pues dejan como polvito, como partículas. Entonces pues ya se limpia con la brocha. Y pues también usar lo que es la tinta blanca. Aquí él da como varias opciones, incluso con liquid paper o con corrector líquido. No digamos que este ya es el dibujo terminado y entonces ya nada más le da detalles con blanco. Y aquí, por ejemplo, está este ejemplo que nos da, donde el dibujo, esta es la tinta, ¿no? El negro. Esta es la trama ya, digamos, pegada para que, simulando la sombra, perdón. Y en los lentes puso otra sombra un poco más oscura para dar como ese efecto de los lentes de sol, ¿no? Que son más oscuros, pero también le agregó los brillos con lo que fue tinta blanca. Ujú. Entonces, digamos que así es como se debería haber terminado. Y si se dan cuenta, uno lo relaciona mucho con lo que es el estilo manga, ¿no? Básicamente, o sea, no nada más es el entintado, nada más es el tipo de dibujo, sino también cómo se utilizan las tramas. Y que también igual, o sea, no nada más con tinta blanca, así tipo acuarela o con corrector líquido, sino también se puede hacer con pues una pluma de gel blanco, ¿no? Y como les digo, aquí corrector líquido. Lo que nosotros podemos hacer en digital es precisamente buscar hacer este efecto. O sea, tenemos nuestro dibujo, ponerle la trama y ya encima ponerle blanco. Es un poquito mucho, bueno, no un poquito, es mucho más fácil en digital, pero es importante entender que se puede hacer esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí el corrector también hizo lo mismo. Puso una trama y ya nada más le, digamos, le dio detalles con los blancos. Y pues obviamente, pues spray para que no se quita. Entonces, esto era como la recomendación de todos los materiales que se necesitaban para hacer las tramas de manera tradicional o de manera manual.
nosotros nos ahorramos todo ese trabajo utilizándolas en digital. Pero sí hay, sí hay unas técnicas que nosotros podemos usar al momento de hacer las tramas. Como les dije, no nada más es poner el color gris por ponerlo, sino tiene varias técnicas. Entonces vamos a verlas ahorita. Ok, entonces básicamente las técnicas que vienen aquí es lo como que son, aquí dice etching, que vendría siendo como rayadero, como esta acción de rascar, ¿no? Como rascar la trama. Ya van a ver por qué. También cómo hacerlo bien, dice cómo escoger la combinación de colores, porque recuerden que estas tramas representan, aunque son grises, representan diferentes colores y pues básicamente pues más técnicas, ¿no? Entonces, aquí está como el ejemplo claro de lo que es tradicionalmente una trama, obviamente en digital ya es un poco más fácil, pero suponiendo que este es el dibujo terminado. Ven aquí la chiquilla está aquí así, ya está todo entintado y ya todo. Y dicen, bueno, se ve en blanco y negro, ¿no? Entonces, lo que uno hacía era básicamente agarrar, como les digo, un pedacito de esta hoja, como si fuera una calcomanía, y ponerlo encima del dibujo. En este caso va a ser el fondo y es una trama que está, digamos, en degradado, de aquí es más oscura, aquí es más claro, y lo pone justo encima del dibujo. No importa que sobrepase un poco el borde, de hecho eso es especial. Digamos que lo pone así como si fuera un sticker, lo frota para que se quede bien pegado y entonces empieza a recortar con el cúter así por todo el contorno, por todo el contorno. De tal manera que pasamos de esto que está aquí, si se ven encima del dibujo, a esto, de que queda aquí a un lado. Obviamente, después de cortar el de pues ya lo que hizo fue empezar a cortar, digamos, con el exacto o el cúter, estas formas para simular que sean hojas. Si se dan cuenta, aquí es como si estas fueran las sombras de unos arbustos, de unos árboles, y todo esto lo empezó a hacer de poco a poco con lo que es el cúter. Obviamente nosotros en digital lo haríamos más fácil, nada más seleccionamos esta parte de acá y pues buscamos una que sea como esta textura, ¿no? Pero digamos que sí es como se haría. Ahora, este solamente es el fondo. También hay que poner, por ejemplo, sombras y texturas de lo que es el personaje. Entonces aquí, básicamente vuelve a ser lo mismo. Coloca la trama, ajá, como si fuera todo un sticker aquí, lo recorta siguiendo el contorno y al final da estos detalles de blanco rascando ajá, como rayando, como si lo rascara, ¿no? Para ir eliminando la trama y que quede este pedazo en blanco. Ya se dan cuenta, aquí uso una que, digamos, un tipo de trama. Aquí uso uno que es más claro y aquí uno que es más oscuro. Ajá. Entonces básicamente es como pegar, cortar y rascar y rascar. Y aquí ya está el dibujo como tal terminado. Le agregó más tonos. Si se dan cuenta aquí, era como una sombra sencilla, pero aquí le hizo otra sombra más del gorrito. Y aquí le puso más sombras, por ejemplo, en las manos y en esas cosas. ¿Sí? O sea, no nada más, como les digo, no nada más es ponerlo por ponerlo, es también aprender a hacer las sombras. Aquí digamos que ya está con todo y sombras. Y al final le agregó con una plumilla, pues, estos detalles en blanco. Y se dan cuenta, he aquí la diferencia de un dibujo así con trama sencilla o nada más así puesta, allá un dibujo como tal, terminado con todo lujo de detalles. Entonces este es digamos, el resultado que nosotros llegamos a ver en algunos mangas. Obviamente se hacía antes a mano, ahorita se puede hacer en digital, ustedes nada más colocan las tramas, aquí digamos pegan encima y ya con alguna goma o alguna plumilla pues la hacen así como que estos efectos en blanco, ¿no? Y es un poco más rápido. Entonces básicamente lo que les digo es como rascar sobre la trama para hacer estas líneas.
Entonces se dan cuenta, aquí pueden ser líneas muy delgadas, aquí pueden ser como un espacio más en blanco, que aquí dice que se puede usar para mm, nubes o humo, e incluso yo creo que esta técnica lo usó también para hacer esto, como esa simulación de arbusto, ¿no? De árbol. También unas que son muy cortitas. Esta se usa mucho para dar brillos. Entonces básicamente es como esta y luego le hacen ya como las rayitas. Estas que son más, ¿cómo les diré? Como más difuminadas. Y esta que es como más, como un brillo, ¿no? Como un destello. Que dice que también lo usan para simular cuero, ¿no? Como los brillos en esas, pues sí, en esa ropa que es como de cuero. Entonces, básicamente lo que uno hace es con estas marcas que son en la trama, las hace con el exacto. Entonces aquí dice cómo agarrarlo y si se dan cuenta, miren, aquí primero ya tiene la trama y entonces digamos que lo va cortando, obviamente muy despacio porque si uno hace mucha presión, pues también corta el dibujo de abajo y pues entonces así con el cuchillo van haciendo, o con el sacto van haciendo esto. Aquí el autor pone dos ejemplos donde así se debería de ver el terminado, que sea perfecto, y así se ve pues, como él dice, un poco feo, un poco que se ve amateur o de principiante. Esto nosotros lo podemos hacer en digital igual, poniendo nuestro tono, igual y aquí borrando con una goma y ya después ya no más ir haciendo estas líneas, ¿no? Ahorita van a ver bien cómo es el efecto ya, digamos, de bien aplicado. Entonces, por ejemplo, aquí también lo ves, se tiene que ver así, digamos, todo blanco, y así se ve aquí de repente, pues está como mal hecho. Obviamente esto en tradicional se iba a notar demasiado, pero nosotros en digital pues lo podemos hacer más simple. Entonces, aquí está también otro, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? Déjenle, le bajo un poquito. Entonces aquí se ve como muy curva la línea, aquí no se ve tan mal, pero aquí se ve bien. Y entonces básicamente digamos que estas marcas se hacen con así, ¿no? Como aquí pone incluso al personaje cómo está moviendo lo que es el exacto para hacer estas líneas. Y pues obviamente aquí decía que pues tenía que ser en 45, por ejemplo. Este efecto que también es muy común en el manga, pues básicamente se hacía eso. Ponían aquí la trama, iban borrando esto y ya nada más iban haciendo las líneas con el cuchillo. O con el exacto, no sé por qué digo cuchillo, es un exacto, un cúter, ¿no? Entonces esto es muy común en manga y esto también se hacía a mano. Esto también se podría hacer en digital, aunque por lo general ya las tramas vienen con este efecto, ¿no? Entonces básicamente era como que tenían que tener un ángulo exacto y todo. Entonces, por ejemplo, aquí él está poniendo ya lo que es una ilustración. Estas áreas en blanco son básicamente de ir rascando con el exacto y se van haciendo esos efectos. O sea, realmente el dibujo solamente es lo que es el cráneo y digamos lo negro de las tintas y todo esto en gris está hecho a base de puro exacto, casi casi línea por línea. Y por ejemplo aquí ya es un fondo, si se dan cuenta, realmente lo único ilustrado es el árbol y estas ramas y esta parte del pasto. Lo demás pusieron una trama y los árboles de aquí del fondo lo hicieron pues quitando esa parte de la trama, ¿no? Eso también lo podríamos hacer en digital. Obviamente pues aquí no me sería colocar la trama e ir haciendo como estas líneas. Y si se dan cuenta, uno tiene el enfoque en lo que es el árbol principal, pero al momento de ver toda la viñeta, pues la mente lo ve como un bosque, ¿no? A pesar de que esto solamente esté como la silueta. De hecho, aquí también, por ejemplo, está el árbol y ya lo que hace es como poner esos efectos de luz y sombra con las tramas.
También se puede usar este efecto de brillo en las tramas para hacer, por ejemplo, estos que son como cristales, como vidrios rotos. Entonces básicamente es el dibujo. Y ya aquí, digamos, donde le pega la luz, pues ya nada más es como tallar y tallar y tallar. Como les digo, esto también los podemos hacer en digital. Nada más esto con una goma y ya. Empezar a hacer como estos efectos. Si se dan cuenta, esto es como pura práctica. Pura práctica. Y aquí lo pone, básicamente está así, la trama, ponen el cúter o el exacto y ya nada más van haciendo las líneas. Y todos estos efectos, estos se logran así. Entonces aquí dejen, les pongo la aplicación de esto de los vidrios rotos. Entonces, utilizando esta técnica, puede ser una página así. A mí me gusta mucho esta página porque uno pensaría que nada más es dibujar y ya poner los grises, pero no, realmente es todo un trabajo. O sea, por ejemplo, ponerlo aquí en lo que es la cacha de la pistola, o por ejemplo en el fondo que se vea aquí como la luz del impacto de que rompen el vidrio, y vidrio por vidrio, ¿no? Para que se vea, por ejemplo, aquí está un vidrio, aquí está otro, que se vea como ese efecto de que es cristal. Y aparte, por ejemplo, aquí la ropa que les decía que se usaba mucho como para simular que era cuero, pues aquí está, yo entiendo que él es como un policía, está salvando a la chica, entonces aquí el efecto que se logra para hacer que como que el uniforme es de cuero es muy bueno, ¿no? Y lo mejor de todo es que la página no solo está bien dibujada, está bien hecha, sino que es todo a mano, o sea, todo esto lo hizo a mano. Esto, por ejemplo, ya añadió detalles con tinta blanca, pero todo esto es con el exacto. Entonces es muy buena. Me fascina. Y entonces esto, cuando uno ve esto, dice, esto es manga. Y si se dan cuenta, o sea, lo que hemos visto es algo que aparentemente es fácil, como nada más pegar la trama, pero no, sí tiene mucho trabajo detrás. Y entonces, pues bueno, como les digo, es algo que yo siento que muchas personas dejan de lado, pero es importante verlo. Aquí nada más les mostré como el libro de donde yo saqué todo este conocimiento. Si quieren un video especializado donde pongamos en práctica estos ejemplos de fondos, pues díganme en los comentarios. Y hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, también cualquier otra duda me la ponen en los comentarios y pues nos vemos en el próximo video.